Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Abrimos ya tiempo de análisis y de tertulia con analistas políticos, periodistas de raza que llevan muchos años ya trabajando y haciendo, por supuesto, bueno, pues encuestas, también podríamos decir políticas, ¿verdad? Y como se suele decir coloquialmente, hasta porras políticas de qué va a pasar en nuestro complicado entorno político foral. Javier Lorente es director de contenidos en la cadena SER. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos. Javier Domínguez también está con nosotros, analista político, ha trabajado también en diversos medios de comunicación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Con nosotros también Gonzalo Alzueta, ha hecho 1001 análisis políticos a lo largo de su gran trayectoria, ¿verdad? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas noches, breve, trayectoria muy breve. No tan breve, no tan breve. Un placer, como Juan Yeregui, también compañero de Radio Nacional, bueno, pues un experto en todos estos dimes y diretes de la clase política navarra, ¿verdad? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Amaya, experto en Sócrates, creo que los cuatro solo sabemos que no sabemos nada. ¿Cómo os presento hoy? Y más ahora. Y más ahora, ¿no, Javier? Sí. Hemos escuchado a Javier Esparza, hemos hablado del Partido Socialista en Navarra, del Partido Socialista en España a nivel nacional y de esos posibles movimientos que puede llevar a cabo María Chivite, pero que en principio no tendrían el respaldo de Madrid. ¿Cómo lo ves, Javier? Yo creo que esa es para mí una de las noticias de hoy, ¿no? Que el Partido Socialista, que la Ejecutiva Federal no avale gobernar con la abstención de Bildu al Partido Socialista de Navarra. No sé si es ruido, no sé si es disensión pactada, son fuentes del partido las que lo dicen, del Partido Socialista. ¿Hasta qué punto esas fuentes hablan en clave interna a la hora de intentar hacer movimientos dentro de la sede de Ferraz? Pero yo casi el análisis de la entrevista con Javier Esparza empezaría por el final. Y al final él ha dicho que nos estamos jugando mucho, que nos estamos jugando el futuro de Navarra, que nos estamos jugando 4 años de esta comunidad foral. Y es así. Hace falta un acuerdo. Otra cosa es la idea del mensaje de las urnas, que Esparza ha repetido varias veces. Este es el mensaje que nos han lanzado las urnas. El mensaje es claro. Decía Marshall McLuhan aquello de que el medio es el mensaje, y el medio es un parlamento absolutamente fragmentado, una vez más en Navarra, y quien no tiene fragmentación es Navarra Suma, que ha conseguido una coalición previa. El resto están, pues eso, a la espera de cómo se recolocan las piezas, pero no podemos hablar de que el mensaje de la ciudadanía sea claro, porque si no el mensaje de la ciudadanía es de pluralidad. Y eso no se consigue quizá con 2 fuerzas. Gonzalo Alzueta, ¿cómo lo ves? Vamos a ver quizás lo más llamativo de esta conversación que acabamos de mantener con Javier Esparza, que sigue con la mano tendida al Partido Socialista, pendiente de quizá una futura reunión con María Chivite. Bueno, lo ha dicho, creo que lo ha dicho explícitamente, que pensaba hablar esta misma semana con María Chivite, a pesar de que María Chivite creo que esta semana tiene ya la agenda un poco completa, ¿no? Porque está intentando pactar tanto con Groabay como con Izquierda Unida y Podemos. Yo incidiría un poquito en lo que ha dicho Javier, no solamente nos jugamos el futuro de Navarra, nos jugamos casi el modelo de comunidad, que va un poquito más allí. O sea, no pensemos solamente en 4 años, porque lo que hacemos hoy tiene repercusiones dentro de un montón de años. Si el tren de alta velocidad estuviera puesto hace 10 años, hoy no hablaríamos de él, ya habríamos empezado a vivir las consecuencias del mismo. Cualquier decisión va a ser clave, no solamente en el futuro, sino en el modelo de sociedad que queremos en un futuro. Javier Lorente, ¿con qué te quedas del mensaje de Javier Esparza hoy? Eso sí, es cierto que mantiene esa línea directa con el PSN-PSOE, pero es cierto también que las informaciones hoy miran a Ferraz, miran al gobierno de Pedro Sánchez. Línea directa, se cogen el teléfono, pero vamos, de poco más. Es decir, tampoco parece que hoy por hoy la intención de María Chivite sea de sentarse con Javier Esparza a hablar de nada, porque además tampoco da la sensación de que Javier Esparza de momento tenga mucho que ofrecer a María Chivite más allá de esas buenas palabras, ¿no? Bueno, buenas palabras en la invitación al diálogo. Luego había que analizar también mucho el tono y demás de la entrevista, porque da la sensación de que todavía queda mucho por hacer en ese armamiento de lo que puede llegar de relación, ¿no? En lo que se refiere a la lectura que se puede hacer de lo que se dice que ha dicho la Ejecutiva Federal, porque claro, estamos hablando de esas clásicas, a mí me hace mucha gracia, sobre todo para quienes trabajamos en radio, que vivimos del corte de voz de la gente, ¿no? Pues las fuentes y como también otros han dicho, no, ya está cerrado el apoyo de UPN
Abascal, Sánchez, bueno, las fuentes dicen lo que tú quieras que digan, ¿no? Muchas veces. Y por tanto también lo veo en cierta manera, bueno, pues de un envite dentro de una partida que va a ser muy larga, en la cual lógicamente pues también está en la mente la reunión de hoy de la Dirección de Ciudadanos para dirigir la política de pactos y ver cómo podía ir aquello. Con lo cual, bueno, yo creo que todavía no se puede sacar ninguna conclusión, sino que hay mucho partido por delante. ¿Cuál es tu conclusión hoy, lunes, Juan? Porque esto puede cambiar conforme avance la semana. Pero con los datos que hoy nos ha dejado Javier Esparza, el candidato electo de Navarra Suma, y con todos los titulares que nos han dejado las diferentes fuerzas políticas, hoy, a partir de hoy, bueno, pues ¿qué puede pasar en nuestra comunidad desde tu punto de vista? Ahí hay un letrero que pone la muga, yo pondría paciencia. Creo que es la palabra clave. Pienso que lo que ocurra en los ayuntamientos va a ser fundamental. Javier Esparza ya lo ha insinuado, que va a ser una clave, no solo en la comunidad foral, sino en el resto de España. Se ha abierto la vía Valls en Barcelona, se ha abierto la vía Errejón en Madrid. Vamos a ver en qué termina eso. Yo creo que hay dos aspectos claves. Uno lo apuntaba Javier y es él ha insistido mucho en el mensaje de la sociedad navarra, y yo entiendo que el mensaje que él ha extraído de la votación de los ciudadanos es el suyo, y me parece correcto y sensato lo que ha dicho Javier Esparza. Pero claro, hay otras cuestiones. Él ha dicho, tiene que haber un gobierno en minoría dependiente de Bildu, si lo capitanea María Chivite, o un acuerdo entre Navarra Suma y nosotros. Hay una tercera vía, un gobierno de Navarra Suma en minoría, con la abstención del PSOE, un gobierno inestable. Hace unos minutos recordaba Javier lo que sucedió en la legislatura de Yolanda Barcina. Y podría darse una posibilidad, que es que hubiese un acuerdo del Partido Socialista, Geroa, Podemos e Izquierda Esquerra, que sumaría 23 votos. Él ha dicho, si María Chivite hubiese sacado 20 y yo 11, le daría mi voto. Aquí tendríamos 23-20. Claro, las matemáticas nos dan juego para todo lo que queramos. Por tanto, vuelvo a la primera palabra, mucha paciencia, mucha calma. El Gobierno en la legislatura anterior se formó el día 22-23 de julio. El acuerdo programático entre las cuatro formaciones, recuerdo, 74 páginas, 614 puntos acordados, se firmó el 17 de julio, así que queda mucho partido, como decía Javier. Javier. A ver, en clave de mensaje, ¿no? De mensaje de las urnas. Luego me gustaría apuntar algo del modelo de sociedad que decía Gonzalo, que estoy de acuerdo, nos jugamos un modelo de sociedad y de Navarra. En cuanto al mensaje que lanzan las urnas, podemos dividirlo en diferentes planos. Plano gobierno-oposición, que es el que hace Javier Esparza, 31-19. Tenían 26, han pasado a 19. Es clarísimo el mensaje. En plano de fuerzas, Navarra Suma, que son 3 partidos, más voto de Vox, que en generales y europeas ha ido a Vox, pero que en forales ha ido a Navarra, son 127.000. El cuatripartito suma 136.000. O sea, en ese mensaje tampoco lo vemos muy claro. Y en el plano izquierda-derecha, que es el plano en el que puede estar jugando ahora María Chivite y también Uxue Barkos con lo del Gobierno de Progreso, 127.000 las 3 fuerzas de Navarra Suma, y Geroa Bai y PSN 131.000. Claro, ¿qué dice Javier Esparza para resolver ese entuerto? Es la derecha vasca. Geroa Bai es la derecha vasca. Es como decir que Navarra Suma es la derecha española porque han ido 13.000 votos de Vox, es la ultraderecha española. Yo creo que es un mensaje simplista. Y que la urna no lanza mensajes simplistas. Los ciudadanos a veces son menos simples que los líderes políticos. Hablemos también del PNV, que también de ello, ¿verdad, Gonzalo? Hemos hablado con Javier Esparza, precisamente del planteamiento que hacía recientemente Joseba Eguíbar, uno de los líderes del Partido Nacionalista Vasco, sobre qué debe pasar en Navarra y desde su punto de vista el no a un gobierno de Navarra Suma. Bueno, está jugando yo creo que Joseba Eguíbar con 2 escenarios. Uno, evidentemente que Navarra le duele, por poner un muy entrecomillado, le duele quedarse Geroa Bai fuera del gobierno, sin lugar a dudas. Y otro escenario que es el de siempre, y es que el PNV cuando está en Madrid con sus votos con mucho poder, saca mucha rentabilidad a sus votos y no quiere quedarse tampoco con esa rentabilidad que tiene en Madrid. No obstante, yo pondría en el escenario también otro planteamiento estratégico, y es qué quiere hacer el PSOE con el posible decaimiento de Podemos.
cómo va a hacer, cómo estratégicamente va a utilizar su poder de decisión y su poder de negociación para provocar que Podemos siga cayendo en intención de votos, que hay muchas posibilidades. Así es. El hecho de que tengamos hoy, bueno, hablábamos de informaciones publicadas por unos y otros medios, ¿no? Vamos a volver la mirada atrás un poco, a 2007, cuando finalmente el Partido Socialista, con su abstención, favoreció un gobierno de unión del pueblo navarro. En aquel momento las negociaciones eran PSN, Nafarroa Bai e Izquierda Unida, y ese gobierno no fue posible porque Madrid no lo admitió. Javier, ¿ves probable una situación similar ahora mismo? En aquel momento no se necesitaba de la presencia o la abstención de EH Bildu, ¿no? No entraba en ese juego, en ese tablero. Estaba metido dentro, perdona. Estaba metido dentro. Claro, o sea, Es que Patxi Zabaleta y Aralar eran prácticamente lo que es ahora Euskal Herria Bildu, es decir, es un partido que viene del mundo de la izquierda de Abertzale y que en aquel momento, y tenemos que entender que había ahora... ideología, efectivamente, pero no con las siglas actuales, pero tenía una marca diferente, pero al final, diríamos, la raíz de donde viene es la misma y teóricamente Euskal Herria Bildu es una candidatura que se ha podido presentar a las elecciones porque la justicia consideró que no pertenece a la estrategia de ETA, como había sido la justificación a la hora de legalizar durante varios procesos electorales. A ver, esto evidentemente uno quiere buscar también, diríamos, referentes en el pasado, y ya se sabe que esto de que la cita de Marx de que la historia se repite dos veces, la primera como drama, la segunda como comedia, ¿no? Como farsa. Bueno, yo creo que las circunstancias son diferentes y de cara un poco a lo que comentábamos también de, digamos, de lo que nos estamos jugando y del modelo estratégico, ¿no? de la estrategia que queremos, que buscamos en esta salida de las elecciones. Y es evidente, dices, que si finalmente, bueno, pues Ferraz, entre comillas, y estamos especulando todavía mucho, ¿no? Porque todavía no tenemos ninguna certeza de nada, obligase a María Chivite y al PSN a aceptar un gobierno de Navarra Suma, se volvería a visibilizar, diríamos, que la única alternativa al gobierno de la derecha en Navarra es el nacionalismo vasco. Y eso tiene que estar encima de la mesa. Es decir, entonces, durante toda la historia, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, aquí muy cerca, en Francia, actualmente el presidente francés es Emmanuel Macron, la jefa de la oposición es Marine Le Pen. Cuando a Macron algún día se le caiga el aura de oro que tiene como presidente francés, que parece que todo le sale bien, que en la vida, desgraciadamente, esto suele ocurrir, pues la alternativa es Marine Le Pen, que ha sido, diríamos, entre comillas, una apestada en Francia, hasta que, claro, las cosas vienen mal dadas, entonces cuando las cosas vienen mal dadas, la ciudadanía confía en la oposición a quien está gobernando. Por tanto, diríamos que efectivamente estoy de acuerdo con que nos estamos jugando mucho también en ese sentido, ¿no? De todas maneras, sí, un pequeño adelante, inciso. Quizás todavía falta a muchos partidos ver y hacerse eco de la realidad, que es una realidad absolutamente distinta. Es decir, la realidad política actual no tiene nada que ver con la de hace 8 años, con la de hace 16 años. Y el escenario es totalmente distinto. Y el discurso tiene que cambiar y tiene que ser totalmente distinto. Y el escenario de posibles pactos, perdón, sí. se me ha ido, de posibles pactos, tiene que ver más con qué vamos a hacer, mucho más con qué somos o qué hemos sido. Es que gobernar ahora mismo no es ganar unas elecciones, es conseguir pactos, es conseguir acuerdos, es conseguir sumar. Y en ese sentido hay que ponerse de acuerdo en un modelo, pues para los próximos 8, 12 o 16 años. Ojalá fuera posible. Es imprescindible cambiar el relato. De todas formas, hemos visto a lo largo de toda esta campaña electoral y en estas jornadas una firmeza muy rotunda entre los diferentes líderes políticos en Navarra, con un no es no, con un sí es sí, sobre todo un no es no muy, muy claro, en este caso de María Chivite, pero el relato exhaustivo no se va a poder mantener. Es que se da un fenómeno en principio, ¿no? No, se da un fenómeno que yo creo que no acabamos de digerir, y es que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Hoy sabemos que Trump está tuiteando en el Air Force One mientras va a Londres insultando al alcalde de la City, al hindú, que también le ha respondido. Estamos pendientes de lo que ocurre con Macron. Ha sido Javier muy fino describiendo la situación. En términos futbolísticos se diría que tiene una flor en sálvase a la parte, ¿no? Pero bueno, creo que estamos viviendo, y lo decía Javier, ¿no?, un momento importante para nuestro futuro, pero nuestro futuro se juega aquí en casa y se juega el viernes con la dimisión, veremos cómo queda de Theresa May, con un montón de cosas que nos están influyendo muchísimo, y yo creo que estamos como perdidos, ¿no? Y a mí me da la sensación de que los políticos están enrocados
en los viejos problemas. Yo creo que hablas con los ciudadanos y esos mensajes tan rotundos de hay que ir por aquí o los ciudadanos han votado esto, yo creo que la gente no lo tiene claro. Yo creo que se necesitan 2 o 3 consensos básicos en aspectos fundamentales que pueden ser educación, sanidad, sistema fiscal y poco más, y a partir de ahí empezar a construir, porque si vamos a los pequeños detalles creo que estamos absolutamente despistados y perdidos. ¿Qué consecuencias puede tener esa abstención si se produjera de Bildu en favor de un gobierno presidido por María Chivite? Evidentemente, y además es que están en plenitud de su derecho, tienen que ejercer su cuota de poder. Gratuito, es que nadie va a prestar un voto a gratuito, nadie, en ningún sentido. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, luego hay que sacar presupuestos, luego hay que llevar leyes adelante. Fíjate, ahora que hablábamos un poco de coincidencias, si repasamos un poco el programa electoral de Navarra Suma y del PSOE, salvo en 5 o 6 puntos, el resto es prácticamente igual. Básicamente el programa Escola en Educación, sí, pero, con matices. Claro, pero, muchos pero matices. Si repasas el programa de PSN, Geroa, Podemos, Izquierda, también es también tiene muy coincidencia. Sí. Es que depende por dónde agarremos el lazo, ¿no? La mayoría de los programas suelen ser, digamos, declaraciones de intenciones que yo recomendaría, yo lo suelo hacer además, al principio de una campaña electoral, repasar los programas electorales de la campaña anterior. Sí. Y vamos, es decir, podríamos hacer un libro de la cantidad de promesas que han quedado en un cajón de gente que ha ganado elecciones y que ha gobernado, ¿no? Sí. Mismamente, el acuerdo programático que hizo Auxilio Barcos presidenta se ha cumplido en una parte bastante menor de lo que ellos se habían anunciado que iban a hacer. Habrá que ver si los programas importan o no los programas. 600 que tienen. Y luego un factor que yo creo que es interesante los días previos a cuando se convocan unas elecciones, que es preguntarle a la gente cuánto ha cambiado su vida en los últimos 2 años, 1, 4, en función del periodo electoral en el que nos hayamos comprendido, ¿no? Y entonces yo creo que si tú preguntas y haces esta encuesta generalizada, realmente ves que lo que estamos hablando en muchas ocasiones los periodistas y los políticos está en las antípodas de lo que les preocupa a los ciudadanos, y que su vida, y yo creo que afortunadamente en muchos casos no ha cambiado para tanto. Hay personas que desafortunadamente viven todavía aquejados y afectados por la crisis, y estamos hablando de otras historias y no estamos resolviendo esos problemas, ¿no? Yo creo que ni nosotros, en muchos casos, ni los políticos a los que además se vota, ¿no? O votamos cada X tiempo. Y a mí eso es lo que me preocupa, que hay una distancia sideral, desde mi punto de vista, entre la clase política y los ciudadanos. Hablábamos de programa, ahora seguimos, Javier, pero es cierto que Javier Esparza, en la conversación que hemos mantenido, en la entrevista que ha concedido hoy a la MUA, hablaba también de los proyectos de futuro, ¿no? Si Navarra Suma gobernará Navarra, y alude además del tren de alta velocidad, por ejemplo, o a infraestructuras que se pueden considerar estratégicas en Navarra, a todo lo relacionado con educación y política identitaria, que sí que es cierto, ha marcado en cierta medida estos cuatro años, ¿no? Navarra Suma y Partido Socialista en este sentido no discrepan, ¿no?, en todo lo consistente en política identitaria, pero sí que es cierto que con Geroa Bai en principio habría una importante discrepancia, porque recordamos cómo Chivite en campaña decía que con Geroa Bai sí, pero eliminando toda la parte de identidad. Claro, pero con Geroa Bai sí, eliminando lo identitario. Navarra Suma y el PSOE en lo identitario sí, en lo social no, y ni siquiera para un pacto educativo, porque el PSOE apostaría por Escola, Navarra Suma no. No solo UPN, es que no olvidemos, dentro de Navarra Suma están Ciudadanos y el Partido Popular, que pueden escorar en ese sentido en las posiciones de UPN. Cuando hablamos del modelo constitucional, cuando hablamos de proyectos de futuro, también tenemos que ser conscientes de que el tren de alta velocidad no se ha frenado solo en estos 4 años, ya venía frenado de antes. El Canal de Navarra no solo se ha frenado estos 4 años, venía frenado de antes, venía de un proyecto modificado, venía de un gobierno central que casualmente cuando estaba el PSOE en el gobierno central no metía un duro a través de Canasa. O sea, vamos a ser serios también a la hora, nosotros, luego los políticos que hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a analizar esas cuestiones diciendo que sí, que se parecen en muchas cosas, pero se diferencian en muchas otras. Y sobre los presupuestos que antes mencionábamos, es que si Navarra Suma consigue llegar al poder, pero luego no pacta presupuestos con el PSN, tiene un problema gordo, mientras que si María Chivite es investida, probablemente podría gobernar con unos presupuestos prorrogados que serían los del cuatripartito, porque ahí no habría tantas diferencias en lo social.
Entonces el escenario no es sencillo en ese sentido tampoco. Y yo decía también que bueno, en el entorno del tren de alta velocidad, y me hace gracia porque volvemos al mantra, en 2013 se paró y ahí se quedó, pero es que yo, que empiezo ya a tener unos cuantos años ya en esto de la política de Navarra, pues ya estoy un poco aburrido de haber ido a la clásica, este año no creo que lo han hecho, pero la clásica rueda de prensa de campaña desde el ascensor de la cornisa de Chabacois Norte, en la cual nos enseñan, y esto va a ser la estación de tren de Pamplona, tararí, tarará. He estado varias veces en esa campaña y hoy pasas por allá paseando y sigue un par de burros dando vueltas en ese campo que teóricamente iba a ser la estación de Pamplona. Es decir, que yo ya lo de la... y no quiero decir nada, son recientemente todos los animales que están allá. Son hechos constatados. Pero, hombre, yo creo que eso ya, el tema de los proyectos están ahí, pero no nos podemos centrar solo en una cosa que llevamos 1000 años hablando de ella. Y luego, por último, también en lo que se refiere al tono, ¿no? Y comentábamos el tono de la entrevista de Javier Esparza. Yo la sensación que tengo es que si finalmente volvemos a la casilla de 2007 o de 2014, cuando falla la moción de censura planteada por Roberto Jiménez, un PSOE humillado, es decir, tampoco creo que esté muy por la labor de sacarle las castañas del fuego a Javier Esparza con 20 escaños. Sí. Al hilo de lo que está comentando Javier, quería leer el artículo 479 del reglamento de los estatutos del Partido Socialista, que se titula Consultas de especial trascendencia obligatorias y potestativas. Las comisiones ejecutivas federal, de nacionalidad o regionales, provinciales o municipales podrán convocar consultas a la militancia y la afiliación directa sobre aquellos asuntos de especial trascendencia que afecten a su ámbito territorial de actuación. Se considera de especial trascendencia y será obligatoria y vinculante la consulta a la militancia y a la afiliación directa al nivel territorial que corresponda sobre los acuerdos de gobierno en los que sea parte el PSOE, sobre el sentido de voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político. Es decir, si, como decía Javier Esparza, María Chivite tiene que dar sus votos a Navarra Suma, porque con una abstención no sería suficiente, o tendría un gobierno absolutamente inestable, podría ser investido, pero con un gobierno absolutamente inestable, las bases del Partido Socialista, según este artículo 479 del reglamento de los estatutos, tendrían que ser sometidas Por eso, a consulta. Tienen opinión, ¿no? La noticia de hoy puede ser la disensión pactada. Es decir, yo voy a mostrar a nivel nacional que no estoy de acuerdo en que Bildu me apoye, aunque sea por omisión, pero luego es la militancia, o sea, que a mí me libera de Y responsabilidad. la militancia puso a Pedro Sánchez. Ya sabemos al cómo frente respira de... la militancia del PSOE en estos momentos. Gonzalo. Yo no tengo tan claro cómo respira la militancia del PSOE en estos momentos, por lo menos la militancia del PSN, porque yo creo que sigue habiendo todavía internamente dos corrientes un poco distintas. Una, digamos, un poco más favorable o más benévola con el mundo nacionalista y otra que es menos benévola con este mundo. Con lo cual, y apuntas además perfectamente en el dardo, es una decisión que tiene que hacer la Asamblea del Partido Socialista en Navarra y decidir no solamente para el pacto de Sumar con Navarra Suma, sino también para el pacto de Sumar con el cuatripartito, en cualquiera de las decisiones. De momento no hemos escuchado tampoco ninguna voz en contra de, por cierto, lo que María Chivite ha dicho que iba a hacer desde el principio de la campaña, que tampoco, es decir, a mí me hacía gracia lo que decía Javier Esparza, el mensaje que habían lanzado las urnas, y ahí, decíamos, hasta ahora María Chivite ha sido clara en el mensaje, en lo que quería hacer y en con quién lo quería hacer. Claro. Mantiene el discurso. Claro, es que, o sea, cuando dice que la gente no quiere más cuatripartito, decía Javier Esparza, también podemos decir, en 2015 no quería más UPN-PSN, y es lo que castigaron las urnas. El PSN, desde 2007 hasta 2015, pierde peso electoral precisamente por esos pactos. Por eso se le va a Geroabay, por eso se le va a Podemos. Entonces, claro... Y fíjate que con lo que llama la atención de estas elecciones, una de las cosas que llama la atención es, diríamos, el voto inteligente de la ciudadanía navarra, ¿no? Cuando pensamos que la gente a veces vota por estupideces, ¿no? Pues en este caso ha sido muy clara. Ha votado, como ha dicho Javi, en las elecciones europeas a Vox, en las elecciones forales a Navarra Suma. Ha votado en las elecciones europeas a Podemos y lentamente a Bildu en los parlamentos a sus barcos. Desde luego que sí, ¿no? Que la verdad que la fotografía de las diferentes comicios arroja, bueno, una forma de mirar el futuro de Navarra, de Europa y de España muy, muy diferente, ¿no? Terminamos contigo, Juan. Sí, no, iba a decir que un factor para mí diferencial entre lo que ocurrió 2011-2015 que apuntaba Javier, ese pacto entre UPN y PSN, nunca supimos qué medidas habían pactado, que había ahí claramente, mientras que el pacto
que ha gobernado estos últimos 4 años son 74 páginas, 614 medidas, se habrán cumplido más, se habrán cumplido menos, pero cuando Podemos se ha desangrado, ese documento ha servido para que la mayoría siguiese funcionando. Veremos a ver Creo que es una buena enseñanza. ¿Qué puede suceder, ¿no? Si finalmente hay algún cambio de estrategia o si realmente pues siguen esas negociaciones por parte de María Chivite con los partidos políticos que bueno, pues son de momento, ¿no?, con quienes va a conversar, que son Geroa Bai, Izquierda Esquerra y Podemos, a la espera también de un posible encuentro con Navarra Suma, que puede determinar algún viraje, ¿no?, en esta línea política. Gracias a los 4 por acompañarnos. Muchísimas gracias. Preguntaremos también sobre ese posible programa conjunto, si existiera, pero eso ya es cuestión de futuro, ¿no? Quién sabe cuándo y si se produce. Paciencia. Eso es. Paciencia en la muga también, ¿no? Una bola de cristal. Eso es. Correcto. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo de análisis y vamos ya cerrando la muga de hoy. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. No todo puede ser política, ¿verdad?, en nuestro entorno. Pues está claro que también pasan otras cosas y que nos importan y que además nos hacen disfrutar de otra manera. ¿Qué les queremos contar? Que nos marchamos hasta el norte de Navarra. Hemos estado en Sara, en el rodaje de la película Aquelarre. Nuestro compañero Borja Lezaun nos cuenta qué pasaba por ahí, todos vestidos de la Edad Media, del medievo. ¿Lo vemos? Bueno, aquí la persecución de supuestas brujas, la caza de brujas fue feroz, ¿no? Lo fue en toda Europa en realidad, pero aquí adquirió una especie de doble sentido más reivindicativo, ¿no?, de una cultura local, como una respuesta a la persecución. Eso era interesante, lo que fue reprimido se convirtió también en una bandera de la libertad o de la identidad cultural. Ese doble sentido me interesaba especialmente. Pues voy de campesina, Hemos recogido unas plantas, unas setas, vamos a hacer la comida y nada, hacernos cargo de los animales y eso. Y bien. Pues se supone que de guardia del siglo XVI, francés. Venimos de Bayona, el tema de la Inquisición y estas cosas. No, nunca había rodado aquí, pero llevo ya casi 5 años viniendo para investigar y para buscar. Es complicado encontrar sitios que permanezcan como en otra época, ¿no? Que no requieran demasiada intervención y que tampoco parezcan falsos o reconstituciones demasiado superficiales. Ese es el trabajo, encontrar, darle vida a otra época, sobre todo eso. Pues es un placer desplazarte pues 500 años atrás y vivir la experiencia, y la verdad es que es bonito. Uno siempre ha sido un poco friki de estas cosas y bueno, no sé si estáis al tanto de todas las historias que están haciendo por aquí en Pamplona y alrededores. Y eso es una experiencia bonita. Si tienes la oportunidad, vamos, es un poco compatibilizarlo también. Estás trabajando un poco, buscarle la vuelta, pero sí, la verdad que... Es una historia universal. La caza de brujas ha sucedido en todo el mundo occidental y en las Américas también. Y el hecho de que sea tan singular en el País Vasco, que haya una identidad tan fuerte, lo vuelve más universal todavía. La identidad de un pueblo, cuando se dice pinta tu pueblo y serás universal. Cuanto más la identidad local es fuerte, más la parábola que está contando es universal.
Disfrutamos sin duda alguna de ese reportaje de la película Aquelarre que veremos en unos meses en nuestros cines. Nos vamos ya con una frase que sirve de punto y final a la Muga de hoy. Gracias por acompañarnos, que disfruten de lo que queda del día. Ya saben que mañana, si lo desean, tenemos aquí una nueva cita en la Muga. Hasta pronto.